Primer bloque en punto de partida, vamos a desarrollar, como decíamos, el tema de la seguridad pública en la provincia de Santa Fe. También el análisis se va a extender seguramente a lo sucedido en las distintas provincias del país. Estamos, como decíamos, con Alicia Gutiérrez, diputada provincial por el Frente Progresista Cívico y Social, Partido Sí, y Leandro Kiko Busato, referente, diputado provincial por el Frente para la Victoria. Los dos, gracias por prestarse a este debate. Buenas noches. Alicia, en primer término, vamos a darle la palabra a la dama. ¿Qué análisis haces en primera instancia de esta situación que ocurrió en la provincia de Santa Fe y en distintas provincias del país? Bueno, que una situación muy compleja, la verdad que con cierta gravedad y que nos preocupó a todos. Una problemática que sin lugar a dudas es una deuda de la democracia, el tema de cómo actuamos con las fuerzas de seguridad, cómo democratizamos esas fuerzas de seguridad que de alguna forma siguen teniendo esa estructura piramidal y verticalista desde viejas épocas, e inclusive muchas de las leyes, no todas, que nos rigen son las mismas de la época de la dictadura. Y bueno, lo que sí logramos a nivel país, mediante un acuerdo de todos los partidos políticos salidos de la dictadura, inmediatamente después de la dictadura, es un acuerdo sobre lo que tenía que ver la no injerencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Que eso era un hecho no menor, que se logró gracias al acuerdo de todos los partidos políticos, pero luego no avanzamos o hubo intentos, pero casi todos frustrados. En realidad lo que hubo fue una suerte de acuerdo implícito, como dicen algunos investigadores y especialistas del tema de seguridad, un acuerdo implícito de la clase política en general, digo, más allá de un partido en particular. Con delegando en las fuerzas de seguridad todo el manejo de la seguridad, ¿no? Y eso es lo que me parece que está estallando. Sí, está estallando, pero también esa estructura verticalista que hace que no haya espacios, ya pasó el año pasado con la Gendarmería y la Prefectura, donde no haya espacios donde se pueda debatir. No, recordemos que en la provincia de Santa Fe recién hubo paritarias, empezaron las paritarias para los docentes hace 4 años, claro. Entonces, pero de todas maneras ese modelo de alguna forma estalló, y por otro lado se dio el hecho de Córdoba, que alentó de alguna manera el haber aumentado los salarios de la manera del básico como se hizo, generó también un efecto cascada en todo el país. Pero en la provincia de Santa Fe yo sigo considerando que hubo algunos otros temas muy importantes. Una, la negativa de prácticamente la cúpula de la policía a los ascensos por concursos, o sea que ya no sean más los mismos integrantes de la fuerza los que deciden quién asciende y quién no, sino fijémonos en las etapas anteriores. Si era de drogas peligrosas, todos los jefes eran de drogas peligrosas, y si era de tropa operaciones especiales sucedía lo mismo. Y por otro lado, el tema de volver al viejo sistema, que hay una insistencia en volver al viejo sistema de una formación de 6 meses de los integrantes de la fuerza, cosa que quedó desechada totalmente, ¿no? Entonces creo que eso también jugó un papel muy importante, que no fue verbalizado de la manera, se puso por delante el tema salarial, que es absolutamente ilícito que alguien pretenda ganar más, y sobre todo el empleado policial. Y además es cierto que trabajador, el salario negro, ¿no? No, el salario de Santa Fe ya hace 2 años que está el 100% en blanco. De la policía está el 100% claro. En blanco. Pero más allá de eso, creo que inclusive ameritaría que se pensara en una posibilidad de que no es cualquier servidor público, ¿no? Es
tiene una función especial. Ahora, eso de ninguna manera justifica la reacción que salieran a la calle, que interrumpieran la prestación de servicios, que quemaran patrulleros, que salieran armados y amenazaran, salieran encapuchados. Hay pruebas que hay un cierto vínculo entre los saqueos y ciertos sectores del Poder Policial. Así lo dieron a conocer, o por lo menos trascendidos del Poder Judicial, ¿no es cierto? Eso está todo en manos de la justicia. Yo creo que se deben realizar las sanciones que correspondan con respecto a los delitos y las sanciones administrativas que corresponden para ambas cosas, ¿no? Leandro, ¿qué análisis haces desde el Frente para la Victoria de esta situación? Digo, en el orden provincial, con las responsabilidades del gobierno provincial, pero también con esto que estábamos charlando recién sobre el accionar de las fuerzas de seguridad, concretamente. Yo creo que hay algunas situaciones en las que, independientemente de la fuerza política a la que uno pertenece, creo que son asignaturas pendientes de toda la fuerza de la democracia. Digo, hoy recién la escuchaba Alicia, yo creo que hay, en el inconsciente colectivo, en el imaginario colectivo de la gente, la última dictadura militar y el aparato del Estado al servicio del terror está muy vinculado al papel de las Fuerzas Armadas. Jamás se indagó realmente o jamás se lo terminó de asociar a la fuerza de seguridad en general. Y lo que decía recién Alicia tiene que ver también con una conformación de la policía en términos verticales y con una formación en términos ideológicos vinculada a la época de la represión todavía. Esto es una deuda pendiente de la democracia, replantearnos desde todos los partidos políticos. Ha habido intentos, ya decía recién, respecto de la objeción a que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, lo que hoy está prohibido por ley. También hace poco se han suscrito acuerdos de seguridad democrática entre todas las fuerzas políticas del país respecto a la posibilidad de pensar en términos institucionales y democráticos unas fuerzas policiales o fuerzas policiales distintas. Yo creo que hay un tema que nos atraviesa a todos, digamos, ¿no? Cuando se pone en juego el orden público y cuando quien tiene depositado en su accionar la seguridad y la protección de todos los ciudadanos termina tomando una medida como la que terminan tomando los policías el otro día, no solamente en Santa Fe, sino en todo el país, bueno, uno, como decía recién Alicia tiene que tener en cuenta la legitimidad del reclamo por un lado, pero las medidas de fuerza por otro. Digo, yo no creo que ningún gobierno de ninguna provincia de Argentina, ni el país en general, puede quedar rehén o preso en la sociedad de los reclamos de un sector que por pretender mejorar su calidad salarial termina, bueno, poniendo en riesgo la vida de los argentinos y los santafesinos. Yo creo que hay algunas cosas que nosotros hemos avanzado, creo que faltan muchas. En las que coincido que hemos avanzado, o en las que creo que hemos avanzado, es precisamente el afianzamiento de la democracia. Digo, no es menor que hayamos cumplido 30 años de democracia, y esto no es mérito exclusivo de ningún gobierno, sino que creo que es mérito exclusivo de todas y cada una de las fuerzas políticas de la Argentina y de grandes sectores de la sociedad que han tomado conciencia de lo que realmente costó e implica vivir en democracia, y a partir de la democracia rediscutimos todo, y creo que uno de los debates a rediscutir, o uno de los debates pendientes, es el de la fuerza de seguridad. Me parece que hemos avanzado, digo, no es tampoco una ley que hay que tener como menor la posibilidad de crear esta escuela de policía que realmente le da a la policía una formación distinta en 2 años. En la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, que es una ley que ya viene de la gestión del último gobierno peronista, digamos, pero que el gobierno la supo mantener, e inclusive quizás en algunas cosas mejorar. Pero lo que nosotros creo que tenemos que mejorar muchísimo, y no solamente es responsabilidad del gobierno de la provincia de Santa Fe, es sobre el control político y la dirección política de la fuerza de seguridad. Digo, no solamente le corresponde al gobierno de la provincia de Santa Fe. Lo que uno no puede hacer de alguna manera es perder, en el intento de democratizar la fuerza de seguridad, el control político sobre quienes tienen, en este caso, bueno, la responsabilidad, vuelvo a repetir, de cuidarnos a todos. No, aparte yo creo que ese es el tema, o el punto que se puso en jaque el otro día. Y creo que inclusive tanto el gobernador Ronfatti como otros gobernadores actuaron correctamente. Digo, porque uno puede negociar determinadas cuestiones, lo que no puede tampoco es ponerse de par en par, como poder político y representante del Estado, a negociar con sediciosos una cuestión que tiene que ver básicamente con algo mucho más importante, que es la seguridad y las personas en la provincia, ¿no? Y hablando de estos posibles cambios, Alicia, de esta revisión de lo que es la estructura actual de las fuerzas de seguridad, de la policía particularmente, ¿qué se puede hacer para salir de esta lógica, ¿no? Para tener unas fuerzas de seguridad ayornadas a este momento del país?
Bueno, en primer lugar, el control civil de las fuerzas de seguridad es lo más importante y afianzar todos esos mecanismos de control civil sobre las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Y conducción directamente. Por otro lado, creo que hay, en mi caso presenté muchos proyectos, uno de ellos justamente, que está ahora en la Comisión de Constitucionales, transformaba en faltas gravísimas lo que era, y con sanciones, lo que eran antes faltas graves, como por ejemplo alterar el orden constitucional o de alguna manera impedir el libre trabajo de sus compañeros y compañeras de trabajo en lo que referido a las fuerzas de seguridad. Transformarlo en faltas gravísimas y así como esa, otras más, con sanciones concretas. Y por otro lado también que la justicia, cuando se le pide o se judicializan causas contra las fuerzas policiales, que no lo guarden en los cajones años y mientras la provincia sigue pagándole sueldo a una persona y a alguien que no puede estar portando un arma y no puede estar dentro de una fuerza de seguridad. Y por supuesto, uno nunca termina de mejorar lo que es la capacitación, lo que es la formación de un policía, porque yo no voy a decir que hoy en la fuerza policial sean los mismos integrantes que en la época de la dictadura. Sabemos que las policías se jubilan muy jóvenes, que ya no hay integrantes, pero hay una formación lógica y una lógica que la imponen ellas en la institución, la ponen ellos, y que a veces tiene más poder y más vigencia que la propia ley. Sí, por ejemplo, el tema de la investigación interna de las irregularidades. O entre ellos, investigarse entre ellos, o bueno, y eso nos corresponde a nosotros desde lo civil, desde el poder político, de poder seguir profundizando esos mecanismos. El gobernador había planteado, y ya hace 3 meses, el tema de las mesas de diálogo con la fuerza policial. Eso creo que prontamente hay que aplicarlo, que los mismos policías elijan quiénes son sus 8 o 9 representantes en toda la provincia, que se sienten en la mesa. Pero no podemos permitir que se quiera volver atrás en los ascensos, de que diga no sé manejar una computadora, no puedo rendir, no puedo, porque entonces esto no vamos a avanzar, no vamos a permitir esa democratización y ese poder civil sobre la fuerza, y que sean agentes externos quienes los evalúen. De todas maneras, me parece que, o parece, no es una cuestión mía, una visión mía, me parece que hay una situación propicia a nivel político en todo el país, como para comenzar a debatir esta temática. Les propongo a los dos hacer una breve pausa y ya retornamos para seguir tratando esta temática.